Patrick, creo que cuando miramos a Donald Trump, tenemos que tener en cuenta su primer mandato. Y ya sabes, después de 12 meses en el poder, ahora en Estados Unidos, no se ve tanto cambio. ¿Recuerdas cómo ayudaba a Ucrania en aquellos tiempos, en su primera administración, imponiendo muchas sanciones a Rusia? De hecho, la base de esas sanciones contra Rusia fue construida por la administración Trump, Trump 1.0, y presume de los Javelin, esas armas que enviaron a Ucrania en aquel entonces. No está fuera de la escena de lo que ocurre en Ucrania. Es parte de la escena, parte del problema. Y cada vez que sale y dice que es la guerra de Biden, no es la guerra de Biden, es la guerra de Estados Unidos en Ucrania. Eso es. Todos ellos juntos. ¿Y cómo? Teniendo eso en cuenta, ¿cómo ves las reacciones en Rusia? ¿Qué está ocurriendo en la mente de los rusos, considerando, ya sabes, esa especie de actitud cambiante de Donald Trump? Así que de nuevo, eso nos lleva al verdadero liderazgo. Ves a un verdadero presidente, a un verdadero estadista, algo que Donald Trump está fingiendo. Trump está interpretando el papel de actor, el estadista de reality show, pero en realidad no está siendo un estadista. Porque si eres un verdadero estadista, como los anteriores presidentes de Estados Unidos, no culpas de la situación a tu rival político. Eso puedes hacerlo a nivel interno, con la economía o las políticas nacionales. Eso forma parte del juego político en Estados Unidos. Pero, a nivel internacional, cuando hablas de superpotencias mundiales, no puedes culpar de la guerra a tu rival político. Es un asunto de Estados Unidos. Tienes a la CIA, al ejército estadounidense, a todas esas agencias y operaciones clandestinas que han trabajado sin interrupción bajo Obama, Biden, Trump, ¿de acuerdo? Así que es un asunto de Estados Unidos. Un verdadero líder daría un paso al frente en el escenario mundial y diría: miren, cometimos un gran error. Esto realmente tiene que llegar a su fin. Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad aquí. Sentémonos a la mesa. Hagamos que esto suceda. En lugar de usarlo como un arma contra tus rivales políticos, ¿qué es lo que hacen los líderes débiles? Los líderes políticos débiles no saben cómo aprovechar el verdadero capital político. El verdadero capital político se aprovecha de forma intrínseca y se basa en la confianza. En última instancia, la fuente del verdadero poder político es la confianza, ya sea la confianza del pueblo o la confianza dentro de la comunidad internacional. Si construyes eso, puedes aprovechar un auténtico capital político. Donald Trump no es capaz de hacer esto. Está recurriendo a amenazas de sanciones, sanciones secundarias, herramientas y mecanismos económicos, y a la utilización del dólar estadounidense como arma. Eso, en última instancia, está destruyendo el dólar estadounidense en términos de su demanda global y conduciendo a su desaparición como moneda de reserva mundial. También ha acelerado el desarrollo de los BRICS y de los programas financieros de los BRICS, entre otras cosas. La incautación de los activos rusos es un ejemplo perfecto. Trump podría presentarse y decir: no vais a incautar esos activos rusos, porque si lo hacéis, eso va a socavar nuestras negociaciones. Si realmente quisiera que esta guerra llegara a su fin, podría dejar a Bruselas sin opciones solo con esa incautación. Tiene de su parte, si adoptara esa posición, y si él o sus asesores están escuchando, una clase magistral. Tiene a Christine Lagarde de su lado. Ella es la presidenta del BCE, el Banco Central Europeo. No quiere que Bruselas robe los activos rusos, ¿de acuerdo? Bélgica está de su lado. Varios otros países de la UE están de su lado. Puede maniobrar y hacer jaque mate a Bruselas y hacer jaque mate a todos los mayors, Macron, a todos ellos, ¿de acuerdo? E incluso hay personas en Francia que se han opuesto a esta incautación de activos. Personas de alto rango en Francia. Incluso creo que el gobierno de Macron no está completamente de acuerdo con ello, porque se da cuenta de las implicaciones de esta violación del Tratado de Europa.
Y en última instancia, ese será el fin del sistema SWIFT como una red de confianza para la compensación de pagos internacionales. Pero ¿tiene la administración Trump la conciencia a nivel internacional para poder ver esa situación y aprovecharla para avanzar hacia la meta? No lo creo. Son tan arrogantes y completamente ignorantes. Solo tienen signos de dólar en la cabeza respecto a todo. Así que no creo que eso vaya a suceder. Ya sabes, Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, lo dijo perfectamente en una entrevista reciente. Los europeos fueron a las conversaciones de paz con la idea de planear la extensión de la guerra. Ya sabes, ahí es donde está Europa, y creo que cada vez más gente se está dando cuenta de ello. Y esta es una gran oportunidad para Trump, para la administración Trump, de superar por completo a todos los europeos en este asunto. De la misma manera en que lo hicieron hábilmente presidentes anteriores, como Ronald Reagan u otros, saltarían por encima de la prensa y se dirigirían directamente al público con la idea, con el concepto, evitando a la prensa y a la burocracia política. Pero tiene que ser una idea que tenga sentido para la gente y hay que saber expresarla. Y me refiero al pueblo de Europa, porque se quiere que la gente en Alemania, que la gente en Francia, hay un enorme bloque antibélico en todos estos países, se una con fuerza al liderazgo estadounidense, liderazgo ideológico, liderazgo real, liderazgo pacífico. Buscar un acuerdo pacífico y negociado, pero al hacerlo hay que ser capaz de explicar por qué se hace. También hay que hacer un poco de mea culpa, reconocer que este proyecto ha sido básicamente un desastre y se ha estrellado contra el muro, y casi hay que echar la culpa a las administraciones anteriores. Bien, de acuerdo. Echa a Biden y a Obama bajo el autobús. Échate a ti mismo bajo el autobús. Podrías decir, tuve malos asesores. Tenía a John Bolton y a Victoria Nuland merodeando por el Departamento de Estado. Y bueno, hay otras formas de hacerlo. Pero si no puedes salir de esta trampa, estás perdido. Así que creo que en ese sentido, no veo ningún indicio real de que la administración Trump pueda hacer algo más allá de sesiones de fotos, llamadas telefónicas, tweets y acuerdos imaginarios. Simplemente no lo veo. Aquí tienes un ejemplo perfecto, Nima. Febrero de 2026. Será el cuarto aniversario del conflicto en Ucrania, esta fase del mismo. Pero algo más ocurrirá en febrero, el plazo límite del tratado New START, el acuerdo entre Estados Unidos y Rusia. Esa es otra oportunidad, y no he visto, Ray McGovern, nuestro estimado colega, también ha comentado sobre esto, ninguna señal por parte de la administración Trump sobre lo que van a hacer. ¿Tienen una nueva propuesta? Van a prorrogar el tratado actual. Así que, una vez más, esto no se ha expresado públicamente, en parte porque la administración Trump no reconoce el derecho ni los acuerdos internacionales. Simplemente no les importan, no los reconocen. Creen que son el único hegemón. Y estos son simplemente documentos anticuados y notas al margen para ellos, no una prioridad. Pero sí es una prioridad. Sabes, es una de esas cosas con las que realmente se puede cultivar una gran influencia política con Moscú. También envía un mensaje al resto del mundo, recordando a todos que estas son las dos principales potencias nucleares del planeta. Han llegado a la mesa y firmado un acuerdo muy importante, y dadas las circunstancias, difícil, o un acuerdo provisional, que envía un mensaje devastador a esos figurones vacíos como Mark Rutte, o a esos dictadores de bolsillo como Ursula von der Leyen, o bien a Zelensky, por cierto, o a Keir Starmer, o a Friedrich Merz, o a Macron, esas personas que ya sabes, tienen índices de aprobación de entre el 10 y el 20% en sus respectivos países.
in their respective countries. That sends a pretty strong message. The other message Eso envía un mensaje bastante contundente. could send. This, El otro again, if it mensaje was que la me, administración the Trump first thing I podría would haber have done enviado, was de nuevo, normalize si fuera relations yo, with Russia. lo primero que habría hecho sería normalizar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, abrir todos los consulados en Washington y San Francisco, devolverles sus propiedades, restablecer la presencia diplomática rusa en Estados Unidos. Eso enviaría un mensaje muy poderoso a Gran Bretaña, a Alemania, a Bruselas. Quiero decir, esas son las cosas reales. Sabes, un país como Rusia tiene instituciones muy desarrolladas, instituciones diplomáticas y de política exterior, y han tenido a sus principales estadistas en puestos clave durante décadas. Lo que les importa es el debido proceso en las relaciones internacionales, restablecer la normalización de las relaciones. Reestablishing normalization of relations. Then you have, because even if you wanted to do Entonces lo tienes, porque incluso si quisieras crear un marco multinivel equivalente al JCPOA para Ucrania, si quisieras hacerlo, hay obstáculos para que eso ocurra. Emitir visados a diplomáticos rusos, tener consulados y personal de embajadas reuniéndose de un lado a otro con Estados Unidos, necesitan venir a América. Y no se trata solo de que Steve Witkoff y Jared vuelen a Moscú para comer caviar y beber champán o lo que sea. Tienen que existir marcos y reuniones reales, concretas, en distintos momentos que conduzcan a la fase 1, fase 2, fase 3. Eso es lo que en última instancia culminará en la firma de algún acuerdo o tratado. Hay que normalizar las relaciones diplomáticas para lograrlo. Rusia lo sabe. You have to normalize diplomatic relations to do that. Russia knows that. So again, Nima, back to the original question. Así que, de nuevo, Nima, volviendo a la pregunta original, Rusia está mirando esto y diciendo que Estados Unidos no va en serio. La administración Trump no es una organización internacional o diplomática seria. No lo es. No lo es. No son serios. No respetan las normas internacionales ni las expectativas que tienen países con experiencia como Rusia o China. No lo hacen. Así que Rusia simplemente se va a quedar al margen, ser amable, asentir con la cabeza y decir, aquí vienen otra vez. Vamos a desplegar la alfombra roja para estos tipos. Mientras tanto, Rusia sigue con sus asuntos, porque sabe que ahora mismo no va a haber un acuerdo negociado. Podría haberlo más adelante, si las cosas cambian o mejoran de alguna manera. Porque la administración Trump podría hacer esas dos cosas. Establecer una nueva línea sobre el tratado New START con Rusia, un nuevo acuerdo bilateral y normalizar las relaciones diplomáticas con Rusia. Serían dos enormes luces verdes que permitirían avanzar en muchos aspectos positivos. Pero no vemos que eso esté ocurriendo. Así que esto no hace más que reiterar el hecho de que existe una incompetencia total y un amateurismo absoluto entre las personas de la administración Trump. Y, francamente, su falta de comprensión y su ignorancia de la historia y de las relaciones internacionales son realmente sorprendentes. Este es el resultado, un statu quo de facto sobre el terreno en lo que respecta a Ucrania y Rusia. Patrick, tuvimos el documento de la Estrategia de Seguridad Nacional publicado por la administración Trump, y se pueden ver algunos puntos positivos en él, como centrarse en la retirada de Ucrania y de algún modo en el hemisferio occidental. Pero recuerdo lo que ocurrió durante el Trump 1.0. Hablaba de retirar las tropas de Siria. Entonces, estos documentos, ¿cómo los ves? Son solo una especie de ideología por parte de la administración actual, algo que en realidad nunca podrían llevar a cabo, sin importar lo que pongan en el documento. Es una especie de fantasía. Ya sabes, hace 3 días hubo una reunión con Irán, Rusia, China y otros países de la región, que se reunieron para debatir la situación en Afganistán, porque quieren enviar de nuevo tropas estadounidenses allí. Así que, al mirar el documento y lo que dicen que quieren hacer, y lo que realmente está ocurriendo, por ejemplo, en Asia Occidental, no está pasando nada. No hay ningún resultado práctico de lo que están hablando. The national security
strategy document that you're talking about? El documento de la Estrategia de Seguridad Nacional del que hablas es un trabajo improvisado, un collage hecho a base de copiar y pegar. Reúne muchas ideas interesantes y que suenan bien, pero en medio de todo ese material tomado de personas como Zbigniew Jasinski y otros, han insertado ideas completamente contradictorias, políticas vinculadas a esas secciones de gran estrategia que socavan por completo la tesis de las declaraciones iniciales. Por ejemplo, intentan afirmar que el Estado-Nación es la unidad organizativa preeminente de la política global y que las naciones deben proteger su soberanía. Nations must guard their sovereignty. On one hand, I mean, it's a great trope. Por un lado, quiero decir, es un gran recurso narrativo, pero luego lo socavan, diciendo que las naciones no pueden tener soberanía cuando se trata de mantener relaciones económicas con rivales de Estados Unidos, y desde luego no en el hemisferio occidental, como China, Rusia o Irán, por ejemplo. Así que, soberanía, pero solo si está aprobada por Estados Unidos. No es coherente. No es un documento serio, no es genuino, no es serio porque no está respaldado por relaciones internacionales honestas. Está claro que no pretenden conseguir la adhesión de nadie. Básicamente están diciendo, esta es nuestra visión del mundo actual y tenéis que subiros al carro y apoyarnos como superpotencia global. Tenemos que hacer cosas que estén en nuestros intereses y ejerceremos nuestro poder en alineación con nuestros propios intereses. Así que, si queremos impedir que Venezuela explote sus reservas de petróleo, lo haremos. Si luego queremos apoderarnos de su empresa estatal de petróleo para que pueda ser explotada por corporaciones estadounidenses, lo haremos. Bloquearemos a los países que no actúen conforme a nuestros intereses. Y necesitamos minerales raros, recursos petroleros. Los necesitamos para mantener nuestra posición hegemónica sobre China. Por lo tanto, gestionaremos esas situaciones de acuerdo con nuestros intereses. Quiero decir, no es algo serio. Es un documento imperialista serio, pero está envuelto en una especie de falso respeto por la soberanía de las naciones. Respect for nation sovereignties. The bottom line in realist international relations. La conclusión fundamental en las relaciones internacionales realistas es esta, y es la gran tragedia del Estado-Nación. No todos los estados son creados iguales. Esa es la base del realismo. Los estados más pequeños tienen que unirse con otros para formar coaliciones y lograr de algún modo que se reconozcan sus intereses. Los países más grandes utilizan sus ventajas para intimidar, coaccionar o amenazar a los estados más débiles. Estados Unidos ha llevado eso a un nuevo nivel y en muchos aspectos le ha salido el tiro por la culata con la instrumentalización del dólar. El gran acierto del sistema que creó tras el acuerdo de Bretton Woods es la moneda de reserva mundial. The Bretton Woods Agreement is the global reserve currency. That was the mechanism by which the US Ese era el mecanismo mediante el cual Estados Unidos podía controlar, manipular y coaccionar a todo el mundo. Y el ejército estaba allí para respaldarlo. Básicamente, el ejército respalda el sistema financiero. Esa fue la genialidad del régimen posterior a la Segunda Guerra Mundial y a Bretton Woods, la hegemonía estadounidense, el petrodólar, todo ello. Funcionó durante ese periodo. Pero ya no funciona porque el campo es mucho más competitivo y Estados Unidos ya no es una potencia manufacturera preeminente. Nunca volverá a serlo. Para que Estados Unidos vuelva a ser una potencia manufacturera, tendría que reducir los salarios en torno a un 400%. Exactamente. No va a suceder. Ningún presidente de Estado sería elegido con eso. Tienen que devaluar el dólar. Tienen que devaluar el dólar e imponer medidas de austeridad como nunca se han visto antes. Y por supuesto, eso va a provocar disturbios civiles en Estados Unidos. No hay ningún político estadounidense que pueda venderle eso al pueblo americano. Se han vuelto cómodos y satisfechos durante los últimos 80 años, y es simplemente imposible. Los estadounidenses se han convertido en una de las poblaciones más consentidas y perezosas de Occidente. Eso no quiere decir que no haya gente trabajadora en Estados Unidos. Están trabajando sin descanso, con varios empleos solo para pagar sus tarjetas
tarjetas de crédito. Esa es la realidad de América. Y al mismo tiempo, tienen que exigir, ya sabes, $30 la hora o más por esos trabajos de manufactura. No van a poder competir con nadie a nivel internacional. Y no solo eso, simplemente no tienen la infraestructura. No cuentan con la infraestructura de cadena de suministro cohesionada que tiene un país como China, lo que han desarrollado en los últimos 30 años, la experiencia. Están quedándose atrás en todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Probablemente tengan el modelo de IA equivocado en Estados Unidos, que es un modelo jerárquico, centralizado y monopolístico. Así es realmente como las grandes tecnológicas han podido avanzar después del auge de las .com, inclinándose hacia los monopolios y favoreciéndolos con el respaldo del gobierno estadounidense. China ha adoptado un enfoque completamente diferente respecto a la IA. Han hecho que gran parte de ella sea de código abierto, y ese será el futuro. Estados Unidos está tan fuertemente financiarizado, su economía y Europa igual, que están acumulando deudas como nunca se había visto antes. Y este sistema tiene una vida limitada. En términos de confianza, se basa en la confianza, y esa confianza se está erosionando. Es porque están empeñados en mantener un imperio. Y eso nos lleva de nuevo a la pregunta fundamental, ¿por qué? Y en efecto, se reduce a un principio ideológico. En última instancia, si se profundiza en todo esto, se trata de la creencia angloamericana de que deben trazar el rumbo, deben liderar la cultura a nivel mundial, deben liderar la civilización en el mundo, que deben saber y que deben impulsar eficazmente dirigir. And that they must drive it, they must lead. But the numbers just don't add up. They don't add up demographically. Pero las cifras simplemente no cuadran. No cuadran demográficamente, no cuadran económicamente y desde luego no cuadran en las encuestas. Entonces, ¿cuáles son las opciones? La guerra, hundir la economía junto con una guerra, otra pandemia. Se les están acabando las opciones en este asunto. Hay otra opción que es la cooperación internacional, ver cómo la prosperidad florece en un panorama múltiple. Ese también es un camino que, en mi opinión, Occidente en este corto seriamente. En la instancia, ese es un tom fundamental. And ultimately, those are the two fundamental choices. And it's very hard. They're really kicking. Y es muy difícil. Están realmente pataleando y gritando. Muchas de estas instituciones monopolistas occidentales creo que van a patalear y gritar hasta la puerta de salida. Y es muy lamentable porque no tiene por qué ser así. Esta fue la oportunidad de Trump como populista. Dijo las cosas correctas y sus asesores también dijeron las cosas correctas. Incluso Marco Rubio dijo, vivimos en un mundo multipolar. ¿Recuerdas aquel famoso comentario que hizo justo después de la investidura? No lo decía en serio. En cierto modo reconocía que era algo real, pero no entendía realmente hasta qué punto llega ese concepto. Para comprender hasta qué punto llega, hay que haber viajado mucho. Tienes que ir de verdad a Rusia, pisar la hierba allí, hacerlo en Asia y comprenderlo de verdad, incluso en Sudamérica. Marco Rubio no tiene ni idea de cómo es Sudamérica. Afirma tener ascendencia latina, así que dice poseer conocimiento. Pero la forma en que mira a Sudamérica es a través de un mapa de calor del poder financiero y la coerción. Ese es su filtro. Ve a los aliados de Estados Unidos y, por otro lado, a los gobiernos poco amistosos que, según él, deben ser derrocados. Así es como Rubio ve a América Latina. Pero lo que está ocurriendo sobre el terreno en América Latina es mucho más profundo, en lo cultural, en lo civilizacional y en muchos otros ámbitos. En muchos sentidos, hay un renacimiento en marcha en América Latina del que la mayoría de los estadounidenses no tienen ni idea. Es un cambio muy sutil hacia la independencia y la autosuficiencia. Es como otra fase de una era postcolonial que está ocurriendo en América Latina y también en África. Creo que Asia ya está mucho más avanzada en ese camino.
En realidad está dejando a los europeos y a los estadounidenses atrás, si lo piensas bien. Y ya sabes, puede que Estados Unidos descubra que va a tener problemas si intenta presionar a toda Sudamérica para que se alinee exclusivamente con su hegemonía. No creo que eso vaya a funcionar. Realmente pienso que se van a encontrar con problemas serios. I mean, I really think they're going to run into some serious problems.